En otro tipo de información, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México instaló ayer diversas comisiones. Alberto Álvarez estuvo en el recinto legislativo y nos informa. La jornada de este lunes en el Congreso de la Ciudad de México se realizó la instalación de diferentes comisiones para dar cauce a los trabajos legislativos. Durante la sesión de instalación de la Comisión Integral del Agua, la diputada María Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de dicha comisión, dio por instalada formalmente la comisión reconociendo que legislar en el tema del agua es una deuda que se tiene con los capitalinos, aunque se avanzó en las pasadas legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa. Por su parte, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, señaló que la comisión acompañará los trabajos en el Congreso capitalino para hacer llegar el agua a todos los ciudadanos, ya que se trata de un derecho humano fundamental. No cabe duda que el futuro de la ciudad es el futuro del agua en la ciudad. Estamos ante un problema que tiene muchas aristas y creo y estoy convencida que el trabajo de esta comisión es muy importante para el ejercicio de otros derechos y para poder además hacer cumplir exactamente lo que nuestra Constitución aquí en la ciudad nos está planteando. En la instalación de la Comisión de Salud, el diputado Efraín Morales, quien preside esta comisión, destacó que en esta legislatura se tuvo que pelear duro para la instalación de esta comisión y manifestó su deseo de que este Congreso ponga el tema de salud entre sus prioridades, ya que la presente legislatura presentó resistencias a establecer la Comisión de Salud. Ojalá y se ubicara el tema de la salud como un tema prioritario. Hoy nuevamente, desafortunadamente en este Congreso local, prácticamente se tuvo que dar la pelea para que esta comisión pudiera ser incorporada como una comisión más, lo cual es de preocupar. Creo que la salud es una condición indispensable del ser humano para su desarrollo, para su crecimiento, para que pueda trabajar. En esta misma jornada se instalaron las comisiones de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana y Vivienda, la Comisión de Derechos Humanos y Previsión Social, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Además de las comisiones se instalaron los comités de Archivo Libre y Bibliotecas y del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.